Bien, esa es la segunda predicación. Seguimos en la introducción y hoy vamos a mirar la teología de Levítico. Levítico es un libro más legislativo que doctrinal, pero igual podemos percibir detalles concernientes a la visión que se tiene de Dios dentro de este libro. El Levítico 26, del 11 al 13, está probablemente el centro de este libro. Hay otros versículos que también pueden servir como principales. Este es uno de ellos. Aquí vemos a Dios diciendo que colocaría su morada en medio de Israel. Ellos serían su pueblo, Él sería su Dios, pues para eso los había sacado de Egipto. Esa es la idea que se ve en ese pasaje. Algo que resume muy bien la esencia de este libro. Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto y ahora había venido a morar entre ellos. En Éxodo 40, el libro terminó de esa forma: Dios viniendo a habitar entre ellos, con su presencia siendo visible a través de esa nube. Y aquí dentro del libro vuelve a verse la presencia visible de Dios, o teofanía, a través de un fuego que desciende y consume los holocaustos. Eso está más adelante. Entonces, si Dios está entre ellos y su presencia es temible y Él es santo, entonces surge la pregunta: ¿cómo podían vivir apropiadamente delante de Dios? De eso trata Levítico. Levítico desarrolla esta cuestión: ¿cómo debían vivir ellos para que la presencia de Dios resultara una bendición a favor de ellos y no una maldición que los destruyera? ¿Sí? Sabemos que Israel había entrado en una relación de pacto, y precisamente por eso es que se le entregan una serie de mandamientos. Dice la palabra que si los obedecían, vivirían. Bien, entonces vamos a estar estudiando esa enseñanza en dos puntos. La primera vamos a ver: sirviendo al Dios Santo. Y la segunda, sirviendo en un lugar santo. Primer punto: sirviendo al Dios Santo. La palabra Dios aparece unas 45 veces en el libro, mientras que el nombre de Dios, Yahvé, aparece más de 210 veces. Esto nos deja ver que el nombre tiene gran importancia en el libro. Como ya vimos, Levítico es una recopilación de oráculos, es decir, es un libro lleno de palabra de Dios. Así que su nombre está asociado profundamente con el pacto, con la relación que tiene Dios con Israel. Entonces vamos a ver una y otra vez que el nombre está asociado con la revelación. Siempre le habla a Dios a Moisés usando su nombre. No dice, y Dios le dijo a Moisés, dice, Jehová habló a Moisés, Jehová envió su palabra, Jehová, bueno, en fin, le dijo. Y algunas veces le habla a Aarón. De todas formas, la mayoría de veces se dirige a Moisés. Eso es algo interesante. La gran mayoría de veces. Miremos Levítico 19:14. Vamos a estar yendo y viniendo, hermanos. Dice en la segunda parte del versículo: tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Vamos a encontrar esta fórmula muchas veces dentro del libro: yo Jehová, como una especie de dedicatoria, de firma, diciendo, les ordeno que acaten esto en mi nombre. ¿Sí? Y dice ahí, por temor. Y así vemos, por ejemplo, en Levítico 25. Dios, que los había libertado de Egipto,
y que había revelado su nombre, es un Dios que es digno de ser temido. De hecho, cada vez que ellos fueran a obedecer un principio moral en su vida práctica, ellos no iban a hacerlo de manera frívola, como quien dice, yo me acuerdo que tengo que hacer esto porque en el manual de instrucciones dice. No, era un temor que surgía desde el corazón y que les impedía hacer lo que estaba prohibido. ¿Sí? Esta es la esencia de la relación con Dios. Algunos pueden decir que la relación con Dios está basada en el amor. Sí, sin embargo, eso puede sonar paradójico, pero el amor que le damos a Dios es inseparable del temor de Dios. A algunas personas les parece extraño porque piensan que temor es igual a miedo, pero temor es más bien un amor que evita que el que es parte del pueblo de Dios cometa algo que claramente está prohibido, algo que hace que se abstenga la persona para agradar a Dios. Así que en Dios, en Cristo, no hay posibilidad de decir que se ama a Dios y no se teme a Dios, ¿sí? Y no hay temor a Dios si no se le ama. Este Dios es digno de ser temido. El libro está lleno de eso. Es un Dios terrible, su presencia es asombrosa y hay consecuencias. Miren, consecuencias si no se le respeta. Miren Levítico 26:1. Este Dios también reclama unicidad, es decir, Él afirma ser único, de tal forma que, dice, no hará para ustedes ídolos ni esculturas, ni se levantarán estatua, ni pondrán en su tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy Jehová, su Dios. Él reclama ser único y la adoración es solo para Él. Él dice, prácticamente, se me adorará tal cual lo he ordenado y ustedes no lo van a hacer así, no van a necesitar escultura, no van a necesitar representación en pintura, no. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, ¿sí? Con solo su nombre ya se infunde ese temor. Y hermanos, de hecho, ya sabemos, Levítico está saturado de requerimientos ceremoniales. Y cada página está llena de seriedad, mucha seriedad y solemnidad. Y estas cosas sirven para algo. La seriedad, la ceremonia y todo eso que vemos en el libro tiene el propósito no de hacer algo tedioso o un simple manual de cosas por hacer mecánicamente, sino sirve para destacar la santidad de Dios, ¿sí? Entonces Dios no puede ser tratado irrespetuosamente y hay muchas maneras de irrespetar a Dios. Por ejemplo, en Levítico 19:12 dice: no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, ¿sí? Dios no puede ser tratado con desdén, así como deportivamente diríamos nosotros. Su nombre es sagrado, su nombre es digno también de ser temido. Entonces el pueblo debía temer a no utilizar el nombre como hacen jocosamente la gente del mundo y tristemente muchos cristianos, que para cualquier cosa dicen: ¡ay, Dios! ¡Dios mío! Como si fuera una expresión más de una cartilla de colorear. El nombre de Dios es santo y no se puede utilizar de manera irrespetuosa ni vana, nunca. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Él es santo. Otra forma de profanar la santidad de Dios o su nombre es a través de prácticas prohibidas. Levítico 21:6 decía: santos serán para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ofrecen las ofrendas quemadas para Jehová y el pan de su Dios, por tanto serán santos. Le dice el Señor a los sacerdotes: tienen que santificarse para que al momento de cumplir sus funciones no lo hagan de manera sucia, porque yo soy Jehová su Dios, ¿sí? En el libro también se habla de impurezas. Si alguien incurría en algún tipo de impureza,
¿Qué era lo que debía hacer? Miremos 12:4. Básicamente tenía que, dice, ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Aquí habla de la mujer que ha dado a luz. Entonces, ese es un ejemplo. Si hay algún tipo de impureza, la persona tenía que aislarse del santuario. ¿Sí? Esa es la clave del libro. Dios ha venido a habitar entre nosotros. No puede haber nada sucio, inmoral, desordenado o, pecaminoso cerca del santuario. Porque Dios es santo. Queremos que Él siga con nosotros y a la vez nosotros queremos vivir. ¿Sí? Entonces la persona tenía que aislarse del santuario y también abstenerse de tocar las cosas santas, las cosas puras, porque si tocaba algo santo, esa cosa que era santa quedaba impura también. Y si alguien violaba algo que era santo, que era de Dios, era como si cometiera un delito contra Dios. Eso está en Levítico 5:19. Sea quien sea, si el que abusaba o violaba algo que era santo para Dios, así fuera un fulano de la tribu de cualquiera de los hijos de Israel, tenía que responder. Levíticos 19:8, por ejemplo, dice: el que lo coma cargará con su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, la tal persona será eliminada de su pueblo. Aquí se refiere a que había un tipo de ofrenda que se ofrecía en el altar, pero había una parte que se podía comer. Entonces la persona la comía para celebrar, ¿sí? Celebrar a Dios. ¿Qué pasaba si esa persona comía más allá de lo que debía? O si estaba impuro y comía eso que era santo. Dice: el tal será cortado del medio de su pueblo. ¿Sí? Entonces, eso aplicaba tanto a la gente común, los ciudadanos, y también cuanto más a los sacerdotes. Levítico 22:3. Por ejemplo, en este pasaje, cuando se le habla a los sacerdotes lo que debían hacer, dice: diles que todo hombre de su descendencia, en todas sus generaciones, que se acerquen a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran, estando impuro, será eliminado de mi presencia. Yo, Jehová. ¿Sí? Ni la gente del pueblo, pero tampoco un sacerdote que estuviera en algún tipo de impureza, así fuera una impureza privada, así fuera una impureza accidental, no podía, de lo contrario iba a ser eliminado del pueblo. Ese eliminado es lo que hoy día conocemos como excomunión. Y si fuera algo secreto, pues Dios se encargaría de quitarle la vida. Ahora, esas normas también le aplican a los extranjeros que estuvieran con ellos. Levítico 24:15. Dice: a los hijos de Israel les hablarás así: cualquiera que maldiga a Dios cargará con su pecado. Versículo 22. Un mismo estatuto tendrán para el extranjero y para el natural, porque yo soy Jehová, su Dios. Digamos que llegase un extranjero a Israel que no reconoce a Yahweh como su Dios. Entonces, con tal de no blasfemar a su propio ídolo, blasfema a Dios. ¿Qué dice la palabra? La ley dice que el que blasfeme será condenado a muerte. Y si es un extranjero que lo hace, también. Bueno, entonces estas normas están aplicando para todas las personas que estuviesen en el territorio. Y hermanos, una de las cosas más famosas de Levítico es lo que le ocurrió a los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Levítico 10:3. Nadab y Abiú estaban muy emocionados cuando descendió el fuego, la teofanía de Dios, y cogieron el del incienso, el contenedor del incienso, para quemar incienso a Dios.
pero Dios ni había mandado eso y tomaron un fuego que no debían tomar. La palabra dice que la presencia de Dios, que estaba en forma de fuego, por así decir, allá en el tabernáculo, los alcanzó y los mató, los quemó. Dice que hubo un incendio ahí, y en ese incendio murieron ellos. Y si usted mira el capítulo anterior, estaban recién ordenados, recién ungidos, todo el ritual, con la sangre, con el aceite de la unción, con las bendiciones, ya habían pasado los 7 días, o sea, ya eran santos para el servicio. Y de todas formas, por excederse de sus funciones, se murieron. Entonces, lo que le sucede a Nadab y Abiú es un memorial, algo que impactaría a todos, y aún todavía lo hace, debe hacerlo, de que hay seriedad en todas estas cosas. No se puede tratar como si fuera un juego o algo simple. Hay un título de Dios que es único o que resalta mucho en este libro, Levítico 28. Dice: guarden mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy Jehová, el que los santifica. Yo soy el Señor que los santifica. Eso en hebreo es un título. Yahweh Makadesh, el Señor que santifica. Es un título divino que resalta mucho en este libro. Está varias veces, Levítico 21, Levítico 22. Y esto significa básicamente dos cosas. Primero, ahí mismo en el 20, mira el 24. Perdón, mira el 26. Han pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y los he apartado entre los pueblos para que sean míos. Yo soy Jehová que los santifico, significa que Dios había escogido a Israel, lo había redimido para separarlo de las demás naciones, y por lo tanto serían suyos y de nadie más. Eso significa que el Señor nos santifica, que somos de Él y que somos diferentes de las personas del mundo. Otra cosa, miren Levítico 7:35. Esa es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas que se queman a Jehová desde el día en que Él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. También significa que de entre el pueblo Dios fue el que consagró los sacerdotes. No hubo personas que alzaran la mano y votaran para que fueran sacerdotes, o los más influyentes económicamente eran los que quedaron nombrados. No, fue Dios mismo. O sea, yo soy el Señor que los santifico significa que Él nos hizo una nación santa y que tomó de esa nación santa un reino de sacerdotes para servirle. Eso es lo que significa básicamente apartarnos del mundo para que le sirvamos a Él. Ese es Dios cuando nos santifica a nosotros. Entonces los sacerdotes estaban investidos, y el pueblo también, con la responsabilidad de santificarse. Miren Levítico 11:44. Dice: yo soy Jehová su Dios, ustedes por tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Y aquí este capítulo habla de la dieta alimenticia. Básicamente es como si dijera: como yo los aparté a ustedes, tienen el deber de no contaminarse, por ejemplo, comiendo cosas que yo prohíbo. Entonces los sacerdotes, ¿cuál era la tarea de ellos? Levítico 10:11 dice: enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de Moisés. En el versículo 10 también se complementa, y era que ellos entonces debían ayudar al pueblo a discernir entre lo puro y lo impuro, lo santo y
y lo pecaminoso. ¿Sí? Porque si no hay discernimiento, si no hay manera de distinguir entre una cosa que le agrada a Dios y una que lo desagrada, pues hay un peligro. Se puede profanar el nombre de Dios, y profanar el nombre de Dios trae consecuencias. ¿Sí? Entonces, hermanos, dense cuenta, lo que más resalta en este libro es la santidad de Dios. Una santidad que es impactante. Segundo punto, sirviendo en un lugar santo. Bueno, ya que el nombre de Dios se había revelado entre ellos, había otra implicación para sus vidas. Ellos debían vivir una vida de santificación a fin de agradarlo, porque su santificación no era algo mecánico que se obtenía acatando unas normas simplemente, sino estaba basada en el temor de Dios, como hemos visto. Pero hay otra implicación, que ya que conocemos el nombre de Dios, la única manera de acercarnos a Él y de adorarlo era a través de ese nombre. ¿Sí? En otras palabras, los israelitas siempre que iban al tabernáculo con sus ofrendas, lo hacían en el nombre del Señor, porque en ese tabernáculo residía el nombre del Señor. Levítico 1:2 dice: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda a Jehová, ¿sí? Presente ofrenda a Jehová. Versículo 3: lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Jehová. Hay un lugar determinado, hay un nombre determinado, y ese lugar se convertía en un lugar santo. Ya hemos visto, era porque la gloria de Dios y el nombre de Dios estaba ahí, por lo tanto ese lugar merecía respeto. Levítico 19:30 dice la segunda parte: por mi santuario tendrán reverencia, yo Jehová. Reverencia, temor de Dios. Bien, lamentablemente hoy podemos ver personas que aprovechan su concepto personal de amor para referirse a Dios con irreverencia. Y eso, hermano, está completamente ajeno, alejado de la esencia del Levítico. Pues claro, si ellos piensan que el Levítico no está vigente, ¿qué podemos esperar? Nosotros vemos que el Levítico está vigente en detalles como este. Nuestro Dios es santo y temible, tanto como lo fue el Levítico, así hoy. De tal manera que al acercarnos a Él debe hacerse con reverencia profunda y no con una confianza baja y vulgar. Es un Dios santo al cual se debe honrar y temer. Precisamente porque lo amamos, le tememos. Y también significa que reverenciamos su santuario, dice el pasaje. Ahora, precisamente por eso también, usted va a leerlo muchas veces. De hecho tenía una lista larga. Anótense, por ejemplo, Levítico 1:5, o leámoslo ahí mismo ya que estamos ahí. Levítico 1. Levítico 1:5 dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. O sea, ese lugar era tan santo que se consideraba que la persona estaba en la presencia de Jehová. Ahora miren el 11: lo degollará al lado del norte del altar, delante de Jehová. ¿Sí? Es un lugar santo porque el nombre de Dios está ahí, la gloria de Dios está ahí, debe ser reverenciado. Y tanto es así que cuando llegaban al tabernáculo a ofrecer sus holocaustos, que es de lo que trata Levítico 1, era como si estuvieran delante de Dios, enfrente del trono. Bueno,
Hermanos, lo que ocurrió, ¿se acuerdan? El día del becerro de oro, un fiasco. Los israelitas aprendieron muchas cosas ese día. Ellos aprendieron que para que ellos pudieran seguir siendo el pueblo escogido, dependían de la gracia de Dios. Porque ya sabemos que incluso Dios amenazó con irse o abandonarlos, consumirlos, si no fuera por su gracia. Lo que ocurrió con el becerro de oro les había enseñado también que el perdón no es un derecho que se puede comprar o que se puede ganar, sino que es de gracia. Y como es de gracia, entonces es Dios el que provee a Israel los medios para que sigan viviendo bajo el perdón de Dios, para que sigan ellos en la comunión con Dios felizmente, sin que haya lugar a que haya profanaciones o contaminaciones. Entonces, ellos sabían que los sacrificios no eran para comprar el favor de Dios. De todas formas, lo que iban a ofrecer en ese altar debía ser apto, como una evidencia de que el pueblo acataba hasta el más mínimo detalle de lo que Dios exigía. ¿Qué pasaría entonces si alguien quisiera adorar a Dios afuera de ese tabernáculo? Levítico 17:7. En este texto se ordena que el tabernáculo fuera el único sitio en donde se llevaran los holocaustos, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. Si alguno ofrecía sacrificio fuera del tabernáculo, se entendía que estaba adorando a los demonios. Entonces la amenaza de ser cortados resaltaba también que el culto del tabernáculo era cosa seria. 17:9 dice: no lo traiga a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecerlo a Jehová, tal hombre será igualmente eliminado de su pueblo. O sea, el que no traiga el sacrificio será eliminado de su pueblo. Bien, entonces es un Dios santo, digno de ser temido, cuyo nombre debe ser protegido y no profanado, y lo vamos a santificar, santificado sea tu nombre, a través de una vida de santidad de cada cual, una vida de obediencia a lo que Dios mismo está demandando, porque Él es santo. Y hablamos de un lugar santo porque el nombre estaba ahí, y por lo tanto ese lugar debía ser reverenciado y se entendía como si la persona estuviese acercándose a Dios mismo. Para terminar, hermanos, vamos a dar dos aplicaciones. Primera, preguntémonos, ¿cómo vivimos sabiendo que el Dios Santo mora con nosotros? ¿De qué trataba Levítico? De que Dios había venido a vivir entre ellos, por lo tanto demandaba un código de conducta para que Dios siguiera estando entre ellos y a la vez la presencia de Dios no se convirtiera en una maldición contra ellos. ¿Cómo vivimos nosotros sabiendo que Dios vive en nosotros? Levítico nos enseña a no inventarnos reglas propias. Hay principios establecidos por la voluntad de Dios y debemos acatarlos a ellos y no a nuestras propias imaginaciones. No podemos inventarnos formas de penitencia para andar en el favor de Dios. Es decir, no podemos satisfacer nuestros caprichos y sentir que porque acatamos lo que estamos pensando, ya con eso estamos agradando a Dios.
porque en realidad nos estaríamos agradando a nosotros mismos. Los estándares de Levítico, pulcros, serios y solemnes, sirven como instrucciones morales. Instrucciones morales que nos ayudan a discernir la línea delgada que existe entre la luz y las tinieblas. Hay una delgada línea que separa a la iglesia del mundo. Levítico nos enseña a darnos cuenta en dónde está esa línea y vivir dentro de la luz. Segunda aplicación y más importante, el libro anticipa la encarnación del Verbo. Dios Hijo vendría, como hemos usado esa expresión antes, a tabernaculizar, como a vivir en un tabernáculo de carne y hueso entre nosotros. El pueblo no iba a estar preparado para eso. Ya no iba a estar Dios con ellos a través de una tienda o a través de un templo, sino a través de la persona misma de Dios hecho hombre. Pero hay algo particular. Tanto el tabernáculo como el templo se convirtieron en una maldición para el pueblo, porque eran lugares tan santos y el pueblo no los valoró como merecían, que entonces las amenazas de Dios se cumplieron contra ellos. Pues resulta que cuando Cristo estuvo entre ellos, su presencia personal, en vez de ocasionarles muertes, rebosaba de compasión. Por ejemplo, cuando leemos los milagros del Señor en los evangelios, quizás usted se ha dado cuenta que la mayoría de los milagros que Jesús hizo tiene que ver con alguna impureza de Levítico. Piénsalo. Muchos de esos milagros tienen que ver con impurezas que estaban en Levítico. Porque el Señor no estaba pensando meramente en sanar a la gente. Él estaba pensando era en reconciliarnos con el Dios del cual estaban aislados. Y si la persona estaba impura, no podía acercarse al templo. Pero si era sanada de su impureza, ¿qué? Podía recuperar su comunión con Dios. También eso es una lección fuerte para ese evangelio falso que promete milagros, ¿sí?, a cambio de dinero. No es el propósito de Dios vender milagros, sino reconciliar a la gente con Él. Cuando pensamos en eso, que el Señor sanaba las impurezas de Levítico, de la gente, del leproso, la mujer del flujo de sangre, etc., nos damos cuenta que un solo toque del impecable Cordero de Dios bastaba para sanar la desgracia del oprimido. Y nunca ninguna impureza le fue transmitida a él. En cambio, poder fluía de él para restaurar al pecador en cuerpo y alma. ¿Se acuerdan? Tu fe te ha salvado, decía muchas veces el Señor. Los sanaba físicamente, pero también les daba vida eterna. Entonces, hermanos, Levítico es una sombra, un anticipo de lo que el Señor iba a cumplir. Y no solamente con relación a los sacrificios, porque eso es lo más fácil, ¿cierto? Ya lo que uno tiene en mente, lo más fácil para entender Levítico es uno visualizar el sacrificio en sustitución que hizo Cristo por nosotros. Pero saben, no es lo único. En Levítico también se nos estaba diciendo
que Cristo nos iba a traer también santificación, no solamente expiación, perdón de pecados, sino también santificación. Claro, a través de la fe tenemos la justicia de Jesús en los corazones. Bueno, de esa manera Cristo se convierte en nuestro sumo sacerdote de bienes mejores, de bienes venideros. Cristo es el medio eficaz y excelente para que el pecador pueda acercarse a Dios con pureza y justicia. Recordemos también, las leyes de Levítico servían para excluir a la gente. No podían acercarse gentiles, no podían acercarse impuros, ni siquiera podían acercarse personas que tuvieran malformaciones físicas. Pero el Evangelio se convirtió en una puerta abierta a todas las naciones, cualquiera fuera su condición, para que vengan y reciban perdón, expiación y sanidad. Amén. Ese es el Evangelio que Levítico estaba anticipando.